El sol de la mañana sevillana, aún perezoso en ascender sobre los tejados de Triana, apenas si se atrevía a desperezar las sombras en el pequeño patio de Esperanza Morales. A sus 72 años, cada amanecer era un ritual silencioso, una conversación íntima con los geranios que se desbordaban en colores desde sus macetas de barro y con el recuerdo de Antonio, su Antonio, cuyo retrato sonreía desde la cómoda del salón. Regaba las plantas con la parsimonia de quien conoce el valor de cada gota, el murmullo del agua, una melodía tenue en la quietud de la casa. El periódico, con sus noticias de un mundo que a menudo sentía ajeno, esperaba sobre la mesa de camilla junto a la taza de café con leche que se enfriaba lentamente. Sus hijos, Miguel y Clara, vivían lejos, absorbidos por sus propias vidas, sus propias familias. Las visitas eran bendiciones contadas y las llamadas, aunque queridas, no llenaban el vacío que la ausencia de Antonio había dejado como un hueco persistente en el alma. Lucía, su nieta, estudiante en la universidad de la ciudad, era su ancla más cercana, un soplo de aire fresco con sus risas y sus prisas juveniles. Pero incluso Lucía tenía su propio universo. Aquella mañana, tras el café y un repaso distraído a los titulares, Esperanza sintió el peso de las horas vacías por delante. El silencio de la casa, antes compañero, a veces se volvía un eco de su soledad. Encendió la tableta, un regalo de sus hijos, para mantenerla conectada. Navegaba sin rumbo fijo por una red social diseñada para personas mayores, un espacio que rara vez le ofrecía algo más que recetas de cocina o consejos para el reuma. De pronto, una notificación. Una silueta masculina, elegante y con una sonrisa que parecía amable, solicitaba su amistad. Arturo Fernández. El nombre no le decía nada. Debajo, un breve mensaje. Admiro la serenidad que transmite su perfil, Esperanza. Me gustaría conocerla, si me lo permite. Una oleada de extraña curiosidad, mezclada con una pizca de vanidad casi olvidada, recorrió a Esperanza. ¿Serenidad? Hacía tanto que nadie le decía algo así. Dudó. Antonio siempre le había advertido sobre los desconocidos. Pero, ¿qué daño podía hacer una conversación virtual? La soledad, como una mala hierba, a veces empujaba a tomar pequeños riesgos. Con un suspiro casi imperceptible, aceptó la solicitud y tecleó una respuesta escueta, educada. Gracias por sus palabras, Arturo. Un saludo. No esperaba mucho, quizás un par de intercambios formales antes de que el interés se desvaneciera. Pero Arturo Fernández resultó ser persistente y sobre todo encantador. Los días siguientes se tejieron con los mensajes de Arturo. Eran diarios, puntuales como el amanecer. Él se presentaba como un ingeniero jubilado, viudo también, que pasaba largas temporadas en el extranjero supervisando algunos proyectos de consultoría que aún mantenía activos, más por mantener la mente ocupada que por necesidad, según sus propias palabras. Actualmente decía estar en Bergen, Noruega, un lugar del que Esperanza solo conocía el nombre por los documentales. Arturo escribía con una elegancia que a Esperanza, antigua bibliotecaria auxiliar, le resultaba familiar y grata. No había en sus palabras la torpeza digital de otros hombres con los que había cruzado algún mensaje intrascendente. Hablaba de libros que había leído, de música clásica que le conmovía, de la belleza melancólica de los fiordos noruegos que contrastaba, según él, con la alegría luminosa que imaginaba en Sevilla. Y sobre todo, preguntaba por ella, por sus días, por sus recuerdos, por sus pequeños placeres. Cuénteme de su Triana, Esperanza. Le escribía. Imagino el aroma del azahar mezclándose con el del pescadito frito. ¿Es así? Esperanza, al principio reservada, fue abriéndose poco a poco. Le habló de su patio, de sus geranios, de los paseos que solía dar con Antonio por la orilla del Guadalquivir, del sabor de los churros en la plaza del Altozano. Arturo la escuchaba, o al menos eso parecía a través de la pantalla, con una atención que la hacía sentir importante, visible. Él le respondía con reflexiones poéticas, con cumplidos sutiles que le encendían un rubor juvenil en las mejillas. Tiene usted un alma hermosa, Esperanza, se trasluce en cada palabra que escribe. Una tarde, Arturo le envió un enlace a una pieza de Grieg, La mañana, de Peer Gynt. Escúchela pensando en nuestros amaneceres, uno frío y nórdico, el otro cálido y andaluz, pero ambos llenos de promesa. Esperanza cerró los ojos y dejó que la música la envolviera. Hacía años que no se sentía así, con una expectación dulce revoloteándole en el pecho. Lucía la visitó un sábado. La encontró tarareando mientras preparaba un bizcocho, algo que no hacía desde hacía mucho.
Abuela, qué contenta te veo, comentó Lucía dejando su mochila en el sofá. ¿Alguna buena noticia? Esperanza sintió un calor repentino en la cara. Cosas mías, hija, una vieja amiga con la que he retomado el contacto. Mintió sin querer, por un pudor que no entendía del todo. Lucía la miró con sus ojos observadores. Notó la tableta siempre cerca, la forma en que su abuela sonreía a la pantalla cuando creía que nadie la veía. No dijo nada, pero una pequeña semilla de inquietud se plantó en su mente. Las semanas se convirtieron en un mes, luego 2. Arturo era ya una presencia constante en la vida de Esperanza. Sus mensajes eran lo primero que buscaba al despertar y lo último que leía antes de dormir. Él le hablaba de sus hijos, adultos e independientes, de la esposa que había perdido hacía años, creando un lazo de experiencias compartidas. Esperanza, a su vez, le confió la profundidad de su soledad tras la muerte de Antonio, el orgullo que sentía por Miguel y Clara, el cariño inmenso por Lucía. Un día, Arturo le escribió con un tono ligeramente preocupado. Querida Esperanza, hoy he tenido un pequeño contratiempo. Una herramienta esencial para el proyecto aquí en Bergen se ha estropeado y necesito reemplazarla urgentemente. La burocracia para liberar fondos de la empresa es terriblemente lenta. Hizo una pausa virtual, como sopesando sus palabras. No me gusta pedir favores, pero ¿sería posible que me ayudaras con una pequeña cantidad? Unos 200 o 300 euros. Te lo devolvería en cuanto me hagan el próximo ingreso, la semana que viene sin falta. Esperanza sintió un vuelco. El dinero. Siempre había sido prudente con sus ahorros. La pensión no daba para lujos. Una alarma tenue sonó en algún rincón de su mente. Pero la voz de Arturo, a través de sus palabras escritas, sonaba tan genuina, tan avergonzada por tener que pedir. Este hombre que le había devuelto la ilusión, que la hacía sentir tan especial. ¿Cómo negarle una ayuda tan pequeña, tan puntual? Claro que sí, Arturo. No te preocupes. Dime cómo puedo hacértelo llegar, respondió, acallando la duda con la calidez de su afecto incipiente. Arturo le indicó una cuenta bancaria, agradeciéndole con efusividad. Eres un ángel. Esperanza, no sé qué haría sin tu comprensión. El dinero fue enviado, y tal como prometió, a la semana siguiente Arturo le escribió: «Buenas noticias, el ingreso ha llegado, te devuelvo lo tuyo con intereses de gratitud infinita». Efectivamente, una transferencia por el importe exacto apareció en su cuenta. La pequeña alarma en la mente de Esperanza se silenció por completo. Arturo era un hombre de palabra, un caballero. Lucía volvió a visitarla. Esperanza estaba radiante. «Abuela, ese amigo tuyo parece hacerte mucho bien», dijo Lucía, intentando sonar casual. «Es una persona muy especial, Lucía. Culta, atenta, ¿me entiende? ¿Y lo conoces en persona? ¿Es de aquí, de Sevilla?» Esperanza vaciló. «Bueno, ahora está trabajando fuera, en Noruega, pero es español, y hablamos mucho, todos los días». «¿Habláis por videollamada?», insistió Lucía. Un ligero tartamudeo traicionó a Esperanza. No, la conexión allí es muy mala, ya sabes, y su cámara de la tableta se estropeó hace poco, pero nos escribimos. Sus cartas son maravillosas». Lucía frunció el ceño levemente. Mala conexión, cámara rota, excusas que había oído en historias de Internet. «Abuela, ten cuidado, ¿vale? Hay mucha gente rara por ahí». «Ay, Lucía, ¿qué cosas dices? Arturo no es así, es diferente». La voz de Esperanza tenía un matiz defensivo que preocupó a su nieta. Esa noche, Esperanza, picada por la duda que Lucía había sembrado, intentó buscar a Arturo Fernández, ingeniero en Bergen, en Internet. Los resultados eran vagos, impersonales. Perfiles de LinkedIn con ese nombre había muchos, ninguno que encajara exactamente con la imagen que Arturo proyectaba o con las fotos que a veces le enviaba. Paisajes nevados, una taza de café humeante en un escritorio ordenado, nunca un rostro claro de él mismo en esos entornos. Claro, se dijo, un hombre discreto como él no iba a tener su vida expuesta en la red. Se esforzó por apartar la inquietud. Creer en Arturo era mucho más reconfortante. Pocas semanas después, llegó la segunda crisis. Esta vez un problema con unas tasas de importación inesperadas para unos equipos. La cantidad era mayor, 800 euros. Arturo se deshizo en disculpas, asegurando que era el último escollo antes de recibir un pago importante que le permitiría, incluso, planear una visita a Sevilla. «Imagínanos paseando por el parque de María Luisa, Esperanza, cogidos del brazo», le escribió. La imagen era tan tentadora, tan anhelada, que Esperanza volvió a acceder. Los ahorros empezaban a mermar, pero la promesa de su encuentro lo compensaba todo.
Le pidió a Arturo que por favor esta vez no se molestara en devolvérselo tan rápido, que lo hiciera cuando estuviera más desahogado. Él aceptó conmovido, alabando su generosidad sin límites. El aislamiento se fue tejiendo sutilmente. «No le cuentes a nadie de nuestros pequeños arreglos, mi vida», le pidió Arturo un día. «La gente es muy mal pensada y Lucía, con lo joven que es, quizás no entendería la profundidad de nuestra conexión, ni estos pequeños avatares de mis negocios. Que sea nuestro secreto, ¿sí?» Esperanza asintió frente a la pantalla. Tenía sentido. Era su mundo, el de ella y Arturo, un refugio contra la incomprensión del exterior. Las peticiones se volvieron más frecuentes, las cantidades más significativas. 1.500 euros para una fianza inesperada por un malentendido contractual. Esperanza tuvo que empezar a tocar el dinero que guardaba para imprevistos serios, el que Antonio y ella habían reunido con tanto esfuerzo. La ansiedad comenzó a ser una compañera constante, un nudo en el estómago que solo se aflojaba con los mensajes cariñosos de Arturo y sus promesas de un futuro juntos. «Ya falta poco, mi reina. En cuanto resuelva este último asunto, seré todo tuyo. Compraremos una casita con un patio lleno de flores, como el tuyo, pero más grande, para que quepan nuestros sueños». Lucía notaba el cambio en su abuela. La veía más delgada, con ojeras. Su alegría inicial se había trocado en una tensión palpable. Intentó hablar con ella varias veces, preguntarle si algo iba mal, si necesitaba ayuda. Pero Esperanza se cerraba en banda, defendiendo a Arturo con una vehemencia que asustaba a Lucía. «No entiendes nada. Él me necesita. Y pronto estaremos juntos», le espetó un día, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Desesperada, Lucía comenzó a investigar por su cuenta sobre estafas románticas en Internet. Los patrones eran escalofriantemente similares: hombres atractivos, viudos, trabajando en el extranjero, problemas financieros repentinos, peticiones de dinero cada vez mayores, aislamiento de la víctima. El corazón se le encogió. Tenía que hacer algo, pero ¿cómo abrirle los ojos a su abuela sin destrozarla? Un día, mientras ordenaba unos papeles viejos, Esperanza encontró el estuche del camafeo de su madre. Una pieza antigua, de oro y nácar, su posesión más preciada, el único recuerdo tangible de la mujer que le dio la vida. Lo sopesó en la mano. Arturo le había hablado de una inversión final para asegurar su jubilación y poder por fin dejar Noruega. Necesitaba 5.000 euros, 5.000 euros que ella no tenía. La idea, terrible y sacrílega, cruzó su mente: vender el camafeo. ¿Sí o náuseas? ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por esa promesa de felicidad? Arturo, mientras tanto, pintaba un futuro idílico. «Ya estoy mirando vuelos a Sevilla, mi amor. En un par de semanas, si todo sale bien con esta última gestión, podré abrazarte por fin. ¿Te imaginas? Podremos ir a ese tablao flamenco que tanto te gusta en Triana, o simplemente sentarnos en un banco junto al río a ver pasar la vida juntos». La perspectiva era tan embriagadora que Esperanza luchaba por acallar el creciente pánico. 5.000 euros. Era la llave de su felicidad. Llegó el día. Esperanza, con el corazón encogido y el camafeo guardado en el bolso como un peso muerto, se dirigió al banco. Iba a solicitar un préstamo personal, la última opción. La empleada del banco, una joven amable que la conocía de otras gestiones, la miró con cierta extrañeza cuando Esperanza, nerviosa, explicó vagamente el motivo. «¿Está segura, doña Esperanza? Un préstamo de esa cantidad, los intereses son altos». «Sí, es para una reforma importante», mintió, sintiendo cómo le ardía la cara. Justo cuando salía del banco con los papeles de la solicitud en la mano y una sensación de vértigo, su móvil sonó. Era Lucía. «Abuela, ¿estás en casa? Necesito pasar a verte un momento, es importante». La voz de su nieta sonaba tensa. «Sí, hija, ahora mismo voy para allá», respondió Esperanza con un mal presentimiento. Cuando Esperanza llegó a su apartamento en Triana, Lucía ya la esperaba en el portal, con una expresión sombría. Subieron en silencio. Una vez dentro, Lucía no se anduvo con rodeos. Sacó su propia tableta. «Abuela, tenemos que hablar sobre Arturo». Esperanza se puso a la defensiva inmediatamente. «Lucía, ya te he dicho que...» «No, abuela, escúchame, por favor». Lucía le mostró la pantalla. Artículos sobre estafas románticas. Foros donde mujeres contaban historias idénticas a la suya. El ingeniero viudo en el extranjero, las fotos robadas de Internet. Lucía había hecho una búsqueda inversa con una de las pocas imágenes de paisajes noruegos que Arturo había enviado y encontró la misma foto en un blog de viajes de hacía años.
Las promesas de amor eterno seguidas de peticiones de dinero. Mira, abuela, este es el modus operandi. Usan siempre las mismas tácticas, las mismas excusas. Esperanza miraba la pantalla sin querer ver. Su mente se negaba a procesar la información. No, Arturo no es así. Él es diferente, me quiere. Abuela, la voz de Lucía era suave pero firme, llena de dolor. Las fotos que te envía, sus historias, probablemente todo sea mentira. Esa gente no tiene escrúpulos. Esperanza se sentía desgarrada. Una parte de ella, la más racional, la que Lucía intentaba despertar, veía los patrones, las coincidencias terribles. Pero otra parte, la que se había aferrado a la ilusión de Arturo como un náufrago a una tabla, se resistía con todas sus fuerzas. Las lágrimas pugnaban por salir. Pero me ha prometido que vendrá, que estaremos juntos. Abuela, ¿alguna vez has hablado con él por videollamada? ¿Has oído su voz claramente, sin excusas de mala señal? Esperanza bajó la mirada. No, siempre había una excusa. Vamos a hacer una cosa, propuso Lucía, tomando con delicadeza las manos temblorosas de su abuela. Antes de que hagas nada con ese dinero del banco, vamos a ponerle una pequeña prueba, una prueba definitiva. Esperanza la miró con los ojos anegados. ¿Qué prueba? Escríbele ahora mismo. Dile que, ya que va a venir tan pronto a Sevilla, te gustaría que te dijera cuál es su rincón favorito del parque de María Luisa, para que sea el primer sitio donde paseéis. O pregúntale algo muy específico sobre Triana, algo que solo alguien que conociera bien el barrio o que realmente planeara vivir aquí podría saber. Y pídele, exígele, una videollamada. Ahora mismo, sin excusas. Dile que necesitas ver su cara, oír su voz, antes de dar ningún paso más. Con manos temblorosas, Esperanza tecleó el mensaje en su tableta, bajo la atenta y dolorosa mirada de Lucía. Le preguntó por el parque de María Luisa, por la plaza de la Alfalfa, un lugar que ella y Antonio frecuentaban, y añadió la petición de la videollamada con una urgencia que nacía de la desesperación. Enviado. Los minutos que siguieron fueron una tortura. El indicador de escribiendo apareció y desapareció varias veces en el chat de Arturo. Esperanza contenía la respiración. Finalmente llegó la respuesta. Mi amor, ¿qué preguntas me haces? El parque de María Luisa es hermoso en su totalidad. Cualquier rincón contigo sería mi favorito. Y la plaza de la Alfalfa, un lugar con encanto, sin duda. Sobre la videollamada, justo ahora tengo una reunión importantísima con los inversores noruegos. Es sobre mi viaje a Sevilla. No puedo fallar. Te llamo en cuanto termine, ¿sí? No desconfíes de mí, Esperanza, por favor. Ya falta tan poco. Las palabras eran melosas, evasivas. No había respondido a la pregunta concreta, y la excusa de siempre para la videollamada. Lucía miró a su abuela. No ha dicho nada, abuela. Nada específico. Esperanza sintió como si un dique se rompiera en su interior. La negación, la esperanza artificial, todo se vino abajo con la fuerza de una riada. Cogió la tableta y con una determinación febril escribió: Arturo, necesito la videollamada ahora, o esto se acaba aquí. Y dime exactamente dónde está la fuente de las ranas en el parque de María Luisa. La respuesta tardó más esta vez, y cuando llegó, el tono había cambiado por completo. Esperanza, no sé a qué viene esta desconfianza repentina. Después de todo lo que hemos compartido, ¿así me pagas mi sinceridad y mi amor? Si no puedes confiar en mí en este momento crucial, quizás no estamos hechos el uno para el otro. Me duele profundamente tu actitud. Luego, silencio. Esperanza actualizó el chat. Arturo Fernández la había bloqueado, desaparecido, como si nunca hubiera existido. La tableta se deslizó de sus manos y cayó al suelo con un golpe sordo. Esperanza se cubrió el rostro y el llanto contenido durante semanas, meses, brotó con una violencia desgarradora. El sueño se había hecho añicos, dejando solo el sabor amargo del engaño y la vergüenza. Los días que siguieron fueron un borrón de apatía y dolor. El apartamento de Triana, antes su refugio, ahora parecía una prisión llena de los fantasmas de una felicidad inventada. Cada rincón le recordaba a Arturo, a sus falsas promesas, a la ilusión que había albergado con tanto fervor. La pérdida económica era considerable, casi todos sus ahorros se habían esfumado, y el préstamo solicitado al banco era una losa que ahora no sabía cómo afrontar. Pero era la herida emocional, la traición a su confianza y a su soledad, lo que más la consumía. Se sentía estúpida, ingenua, avergonzada hasta lo más profundo de su ser. ¿Cómo había podido ser tan ciega? Lucía no se separó de su lado.
Con una paciencia infinita la escuchaba llorar, la abrazaba, le repetía una y otra vez que ella no tenía la culpa, que había sido víctima de un estafador profesional, de alguien sin alma que se aprovechaba de la vulnerabilidad ajena. Juntas fueron al banco a intentar cancelar el préstamo, aunque ya era tarde para la mayor parte. Juntas acudieron a la policía a poner una denuncia, un trámite descorazonador del que ambas sabían que difícilmente se saldría algo positivo. El dinero, le explicó amablemente el agente, rara vez se recuperaba en estos casos. Arturo Fernández, o como realmente se llamara, era una sombra en el vasto mundo digital, probablemente a miles de kilómetros de distancia. Poco a poco, con el apoyo incondicional de su nieta y las llamadas más frecuentes de sus hijos, a quienes Lucía había puesto al corriente con delicadeza, Esperanza comenzó a emerger del pozo. La vergüenza seguía ahí, pero el dolor agudo empezaba a dar paso a una tristeza más sosegada, teñida de una amarga sabiduría. Había aprendido la lección de la forma más cruel. Una tarde, meses después, el sol de primavera volvía a calentar tímidamente el patio. Esperanza estaba sentada en su mecedora, no con la tableta, sino con un libro entre las manos, uno de sus viejos favoritos de Galdós. Lucía entró con un cartucho de churros y 2 vasos de chocolate. «Te he traído el desayuno de campeonas, abuela», dijo con una sonrisa. Esperanza le devolvió una sonrisa cansada, pero genuina. «Gracias, hija. Eres un sol». Comieron en silencio durante un rato, un silencio cómodo, lleno de entendimiento. «He estado pensando», dijo Esperanza de repente,